María Camila Santana, me encuentro con la enfermera Natividad Santana Rodríguez, a quien le voy a realizar unas preguntas de cultura política. La primera pregunta: ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Buenas tardes. Yo entiendo que el Estado y la nación son una misma cosa, porque normalmente uno dice el jefe de Estado o el presidente de la nación, entonces es el mismo conglomerado. ¿Y cuál es la otra? Y gobierno. Y gobierno ya es los que nos mandan, los que dirigen al país. Bueno, la segunda pregunta es: ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Bueno, participación política es como el derecho que tienen los ciudadanos de elegir y ser elegidos. Y la otra es democracia, es donde uno puede elegir la persona de su agrado o la persona que le convenza con sus planes y sus proyectos. La siguiente pregunta: ¿cómo defines política? ¿Cuál es la diferencia entre la política y lo político? Bueno, la política es como las leyes que rigen un país y lo político es la persona a la cual se puede elegir para gobernar en cualquiera de los estamentos. La cuarta pregunta es: ¿qué elementos componen la cultura política? La cultura política serían las normas y las leyes que rigen el país. La quinta y última pregunta es: ¿qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definirías los derechos y deberes del ciudadano? Bueno, el ser ciudadano es como la cultura que uno haya tenido, y pues el problema es que normalmente uno no conoce los deberes ni los derechos que representan o a que uno tiene, los derechos a que uno puede llegar a respetar y ser respetado. Bueno, muchas gracias, eso fue todo. Con mucho gusto, buena tarde. Buenas noches, me encuentro con la docente del área de sociales, Sandra Milena Malagón, y le voy a realizar unas preguntas de cultura política. La primera pregunta es: ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? El Estado es la organización política constituida por la institución burocrática. La nación son los conjuntos de personas con diferentes creencias o con sus creencias. Y el gobierno de los representantes, dependiendo si es lo político o en un colegio, eso, más que todo. Bueno, la segunda pregunta es: ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Pues la participación política, pues las dos básicamente son participación de los mismos ciudadanos. Esa es prácticamente la respuesta. La tercera pregunta: ¿cómo defines política? ¿Cuál es la diferencia entre la política y lo político? Pues ahí, generalizando la pregunta, es promover al político al poder, ¿sí? Y pues básicamente es eso, ¿no? La cuarta pregunta es: ¿qué elementos componen la cultura política? Los elementos son la percepción subjetiva que tiene una población respecto al poder. Y la quinta y última pregunta es: ¿qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definirías los derechos y deberes del ciudadano? Pues es conocer los derechos y los deberes de uno como ciudadano, pero pues muy pocas personas los conocen, ¿no? Muchas gracias por su tiempo. Bueno.